Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había prometido, inclusive puse lo que es en el muro de la comunidad, tenía que entregar lo que es una predicción. Como muchos de vosotros saben, mis predicciones es a través de los sueños. Cuando hay algo que yo voy soñando constantemente y en horas determinadas, pues entonces yo siento que hay un mensaje que el universo o lo desconocido o Dios, los arcángeles quieren entregar, ¿vale? Entonces, dicho esto, espero que los Hichter, Heiter, Hoiter, porque luego me atacan y me dicen que estoy chalao, que estoy loco, pero bueno, cariño, si soy un loco feliz, bienvenido sea, ¿no? Entonces, muy bien. Te voy a contar lo que es mi sueño y suscríbete, comenta, comparte, de un like. Yo me he visto que era de tarde, había mucho sol, ¿vale? Inclusive de repente apetecía, como se dice, ir a la playa, apetecía ir al río, apetecía disfrutar del día. Pero de un momento a otro empezó como a escurecerse y no entendía por qué. Llegué a pensar que a lo mejor de repente pues había visto mal lo que es el reloj porque era de tarde. Era de tarde, pero se volvió de la noche a la mañana, como si de un momento a otro se volvió de noche. Se volvió de noche, ¿vale? Se oscureció lo que es los cielos. Entonces en ese momento he entrado lo que es en casa, porque todo estaba oscuro, inclusive bajó la temperatura, bajó mucho la temperatura. Pero lo curioso es que alguien me decía, esto es porque ha habido un escape de gas. De gas, me decía, ¿vale? Pero yo, sin embargo, cuando he ido a ver lo que es la cocina, porque encima no había luz, estaba entre oscuro, yo he visto que la cocina estaba prendida. Entonces, en ese momento en mi sueño, en mi lógica decía, si hubiera un escape de gas y la cocina está prendida, ¿por qué no volamos todos? Porque se supone que cuando el gas está en el aire, prácticamente volamos todos. Es así, eso es lo que pasa, ¿vale? Por eso hay que ir con cuidado con el tema de gas, siempre con seguridad. Pero luego de ahí también decía, si el escape de gas solamente está relacionado en las casas, ¿por qué se ha oscurecido toda la ciudad? Es algo que no entendía. ¿Por qué está pasando eso? Y el cambio también de temperatura. Es como que si hubiera, o sea, si estar de repente a 30 grados, 28 grados, que es agradable, ¿no? Un verano se puede decir. ¿Por qué cuando se ha oscurecido y me decía, es que no podía ver inclusive a la persona que me decía, es por el gas, me decía, es por el gas, pero no he visto a la persona. Y yo me he acercado a mi cocina y la cocina seguía prendida. Entonces no quiere decir que ha habido una fuga de gas porque reventaría todo el pueblo, toda la ciudad. Pero me decían, es por el gas, por el gas. Y trataba de buscar lo que es una información, salía a la calle, el pueblo, la ciudad donde yo estaba en silencio. ¿Por qué? Porque no es normal, es como que hace calor, se oscurece y luego me dicen que es por el gas. Vale. Entonces, yo lo que siento que esto puede estar relacionado con el gas de una forma natural, quizás de repente por los volcanes, puede ser el caso, puede estar relacionado en base a un eclipse y que pase algo con el tema del gas, con los volcanes, o simplemente puede ser que va a haber una desgracia, una desgracia en sitios urbanos donde puede haber líneas de gas, que ya ha pasado alguna vez. Ya ha pasado esto, ¿vale? En los lugares como te puedo decir que están bien urbanizados, como España, Estados Unidos, el gas está lo que es en el subsuelo, está enterrado, ¿no? Hay líneas de gas. Entonces puede ser que en algún lugar también del mundo van a pasar este tipo de eventos en la cual va a afectar mucho. Cuando tengo este tipo de sueño, no es porque va a haber un problema de gas en una casa. Ah, Richard, eso pasa a todo el mundo. No, eso es porque va a afectar a mucha gente. Porque yo he visto que el cielo se ha oscurecido
He entrado a casa, ha bajado la temperatura. Entonces, puede ser por el tema del gas doméstico y puede ser que va a ser en una fecha en la cual esté cerca un eclipse. Yo sinceramente no sé cuándo es el próximo eclipse, ¿vale? Pero también puede ser. Recuerda que los eclipses, la luna, también influye lo que es al tema del mar, a los volcanes, a los movimientos telúricos, cuando el sol de repente pasa muy cerca, cuando hay de repente, yo qué sé, llamaradas de sol, cariño, tormentas solares, también pasa lo que es terremotos y puede afectar lo que es a los volcanes. No sé por qué siento, lo creas o no lo creas, porque al fin y al cabo todo es libre albedrío. El que quiere creer, que crea, y el que no, pues simplemente que me ignore. Pero no me critiquen, por Dios, porque de verdad no se ponen a pensar cómo se siente la persona, porque yo también cuando sueño esto, no vayas a pensar que diga, Richard lo hace, ¿por qué? Porque quiere ganar más suscriptores. Porque al fin y al cabo yo no cuelgo muchas predicciones. Yo vivo del tarot. ¿Vale? Siento que esto o se va a originar de una forma natural, que puede ser en zonas urbanas, que de repente van a haber problemas de gas, que van a afectar a muchos, ¿cómo te puedo decir? Muchas manzanas, muchos lugares de esa ciudad. Y esto, cuando estoy hablando de problemas de gas, que puede haber una catástrofe peor. Puede haber una explosión en base al gas, ¿vale? En algún lugar, mayormente esto pasa en zonas que son muy urbanas, muy urbanizados, ¿vale? Entonces, ciudades grandes, que la línea de gas pasa por el subsuelo. Muy bien. Pero también puede estar relacionado con los volcanes. Porque el sueño que yo he tenido, es cierto que si hay una explosión de gas, perfecto, pero ¿por qué se ha oscurecido el cielo? ¿Por qué de un momento a otro bajó la temperatura? ¿Por qué no llegaba los rayos del sol? ¿Y por qué una vocecita me decía, es el gas? Es el gas, que puede ser el humo también. Es el gas, es el humo. Y yo entré a casa y no había nadie afuera, ni un alma. Ni un alma estaba en la calle y bajó la temperatura. Entonces va a haber un cambio en algún lugar. Y es en base, quizás, a algo relacionado con los volcanes. Yo siento, por eso saqué esos dos temas. Gas que puede ser en sitios urbanos, ¿vale? El gas doméstico, por decirlo así, pero también por los volcanes. Yo siento que en los lugares donde hay volcanes cerca, posiblemente, no digo en todo el planeta, va a haber un problema. Un problema que quizás se active un volcán y este volcán, pues esos gases que emite, ese humo, ese magma, creo que lo dice, ¿no? Puede afectar a esa zona, inclusive lo que es al planeta también. Que no se ve los rayos del sol, que afecta, quieran o no, eso afecta también. Por eso que luego pasa lo que es el efecto invernadero, ¿no? Que prácticamente siempre hace frío en un lugar o hace mucha calor, porque no salen los rayos del sol, se quedan estancados ahí. ¿Por qué? Por el clima, por la contaminación. Yo siento esto, chicos, y como yo siempre digo, hay que hacer cadena de oración. Esa voz que ahí en mi oreja, en el sueño que me decía, es el gas, y yo entraba a la cocina y la cocina estaba prendida y todo oscuro, no había ni un alma afuera. Siento que puede estar relacionado. Gas doméstico en ciudades grandes, que va a haber de repente un accidente muy grande, o puede ser los volcanes. Los volcanes. Es un mes, siento, de activación de los volcanes. Siento esto, ¿vale? Y el otro punto también es que no podría decir que es una tormenta de arena, no, porque alguien me decía, es el gas. Es el gas. Entonces siento que puede ser por los volcanes, que hay muchas ciudades, muchos países que están rodeados de volcanes, cariño, y de repente mucho tiempo están esos volcanes durmiendo y hay una activación. ¿Por qué hay esa activación? Mayormente también es por los movimientos telúricos también, ¿vale? Entonces hay que hacer cadena de oración. Me crean o no, vuelvo a decir, el que quiere creer, que crea, y el que no, pues simplemente que se busque otro canal. Prefiero decirle así sincero, porque no me gusta tampoco que me ofendan.
Yo solamente les digo lo que veo y que luego se cumple. ¿Por qué no me alaban cuando se cumple? Ahí se quedan calladitos. Es esto. Pero bueno, cadena de oración, chicos. Hay que hacer cadena de oración para la humanidad. Esto puede afectar en cualquier lugar del mundo. Dios quiere que nosotros nos acordemos de Él. Dios quiere que recuperamos la fe. Sé que mucha gente dice, Richard, este 2023 o solamente todo es desgracia, mejor no cuentes porque la gente se sugestiona. No, cariño, no es para sugestionarse. Como se dicen, guerra avisada no mata soldadito. Es para estar precavidos. A la mínima que vosotros de repente me digas, Richard, se ha activado un volcán, pero dice que todo está estable. Dicen que todo está estable. No, corazón, no se confíen, porque la naturaleza no se puede predecir las cosas. No se puede, la naturaleza es cambiante. Es como cuando tú miras el móvil y te dice, hoy no va a haber lluvias, no hay tormenta, cielo despejado. Sales a la calle a la media hora, cariño, y te sale una trompa de agua, que te ahogas inclusive de tanto lluvia. A la naturaleza no lo podemos controlar. Al menos cuando es algo natural, ¿vale? Es esto, porque hay otras cosas que mejor me callo yo. Entonces, cadena de oración. Cadena de oración, chicos, porque siento que está relacionado y nos va a afectar, porque todo esto es un efecto dominó. Si en una región, en un país afecta lo que es al mundo, porque estamos globalizados. Afecta nuestra economía, nuestra salud, los alimentos, afecta todo. Entonces, cadena de oración. ¿Vale? Siento que está relacionado con los volcanes y siento que está relacionado con desgracias en lugares urbanos donde las líneas de gas van a reventar. Siento esto, ¿vale? Los quiero mucho. Corazón, siempre hay que pedir a Papá Dios que nos cuide. Lamentablemente, este 2023, 2024, todavía las cosas van a ser muy tensas. Entonces, tenemos que hacer cadena de oración. Se me cuidan. Bendiciones y hasta la vista.